Hola jóvenes, buenos días. Pues continuamos aquí con los temas de historia universal de primero de secundaria. Y bueno, vamos a ver dos temas, la crisis de los misiles y la guerra de Vietnam. Bien, la crisis de los misiles. Aquí vemos a los tres personajes que vamos a estar mencionando constantemente. John F. Kennedy, presidente de Estados Unidos, Fidel Castro, Cuba, y Nikita Khrushchev, líder de la Unión Soviética. Recordemos que Joseph Stalin en 1953 había fallecido. Bien, Cuba. Cuba fue una de las pocas colonias que le quedaron a España cuando casi todos los países de América se independizaron. ¿Qué significa esto? En 1821 México se independiza de España y casi todos los países de América Latina, Colombia, Argentina, etcétera. El único país que tarda en independizarse pues es Cuba, ¿verdad? Y Cuba, pues más bien hecho, lejos de quererse independizar, estaba muy a gusto con su relación con España. En 1898, Estados Unidos le ofrece a los cubanos que se pudieran independizar de España, así que les ayuda. Por aquí tenemos al héroe José de San Martí, ¿verdad? Un líder cubano que pues logra la independencia. En agradecimiento, los cubanos incluso hicieron su bandera con los colores, la forma igual al de Estados Unidos, pero en colores invertidos, ¿verdad? Bueno. Pero ¿qué le pasa a los cubanos? Cuba, lejos de volverse, pues ahora sí que un país independiente, pasa ahora a ser dominio de Estados Unidos. Y bueno, Estados Unidos usa Cuba para, pues, diversión, casinos, playas. Pero pues lo más importante, el único recurso que tenía Cuba pues era la industria azucarera. Entonces los empresarios norteamericanos se hacen dueños de esta industria azucarera en Cuba. Sumado a todo esto, hay un líder cubano llamado Fulgencio Batista, militar, aquí aparece, que bueno, pues es un dictador que está ya como una especie de Porfirio Díaz en México, durando ya más de 30 años. Y bueno, pues todo esto es a favor de Estados Unidos. Por ahí en 1959 el gobierno de Batista se vuelve muy represivo y entonces inicia una guerrilla contra su gobierno. Hay un líder famosísimo en Cuba, ¿verdad? Fidel Castro, que después de estar exiliado acá en México regresa a Cuba y precisamente ese 8 de enero de 1959, Fidel Castro, junto con otros guerrilleros como el Che Guevara, Camilo Cienfuegos, etcétera, entran a La Habana, capital de Cuba, y pues toman el poder. Fulgencio Batista se va. Y bueno, Fidel Castro hace mención de que pues esta fue una transición pacífica, no hubo desórdenes ni nada, pero lo que sí ocurrió fue que después de la entrada de Fidel Castro a La Habana y de instalar incluso el sistema socialista, pues lo que ocurre es que a toda la gente que estaba en contra de su gobierno, pues los empiezan a fusilar, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que más de 500 personas en Cuba son fusiladas por esta cuestión en contra del socialismo, e incluso muchos cubanos, aquí vemos gente cubana adinerada, logra salir de Cuba pues antes de que las cosas cambien. ¿Qué ocurre? Pues que ahora sí que depende de qué lado lo veamos. Si lo vemos desde el punto de la gente rica, pues obviamente esto perjudicó, pero si lo vemos desde el punto de vista de la gente pobre, pues Cuba se mejoró, ¿verdad? Su sistema educativo se convirtió en de los mejores en América Latina. De hecho, hoy Cuba presenta estadísticas de muy bajas tasas de analfabetismo, si no es que cero. El sistema de salud mejora en Cuba, la administración, se quita la corrupción, se les reparten tierras a los campesinos. Y bueno, Cuba pues va en ascenso. Fidel Castro, sabedor de que Estados Unidos pues no le iba a tener ningún apoyo, viaja a un espacio que está dentro de Estados Unidos pero es neutral, la ONU, y bueno, ahí por primera vez en su vida Castro se entrevista con Nikita Khrushchev, líder de la Unión Soviética, y obviamente hay una admiración de Khrushchev hacia Fidel Castro en el sentido de que pues se atrevió a hacer un sistema socialista sin la ayuda de la Unión Soviética en el continente americano.
¿Cuál es la reacción de Estados Unidos? Bueno, pues primeramente Estados Unidos le molesta todo esto del socialismo. Imagínense, le dio la vuelta al mundo allá en Corea para evitar el socialismo y en sus barbas se estaba una isla haciendo socialista. Bien, Fidel Castro expropia las refinerías de petróleo en Cuba. Esto genera una molestia. Eisenhower, presidente de Estados Unidos, decide también ya no comprarle azúcar a los cubanos. Esto genera pues ahora otra venganza de Fidel Castro, ¿verdad? Nacionaliza empresas norteamericanas, teléfonos. Discúlpenme aquí los comerciales, empresas como Sears, los bancos de Estados Unidos, Woolworth, etcétera. Todo eso se los quita a esos empresarios norteamericanos y se hace dueño del gobierno cubano. Esto obviamente genera pérdidas millonarias para las empresas norteamericanas. Eisenhower en respuesta decreta un embargo, es decir, que nadie le compre a Cuba cosas ni que los cubanos les puedan vender. Traducción: México no podía pues tener relaciones comerciales con los cubanos, ni viceversa, ni ningún país de América Latina. Y bueno, debido a estos cubanos que huyeron, también Eisenhower hace una cosa ahí un poco media sucia. Empieza a reclutar a todos los exiliados cubanos, los empiezan a capacitar incluso en países como Guatemala, un poco alejados de todo el asunto, y ahí los capacitan a estos cubanos para entrar en guerra y poder mediante un desembarco llegar a Cuba y liberar la isla del socialismo. Los norteamericanos también pues empiezan por ahí a bombardear o a provocar incendios en los azucareros, en las cañaverales, son las zonas donde se hace las cañas, el azúcar, y bueno, pues esto va provocando ya que aumenten las tensiones, sumado a que también un barco carguero de origen belga pues explota ahí en La Habana, y bueno, pues todos estos son ya incidentes que van mermando las cosas. Bien, Fidel Castro pues ante este enemigo enorme que es Estados Unidos, y que pues obviamente los recursos de Cuba nada que se comparan con los de Estados Unidos, pues Castro pide apoyo a la Unión Soviética. Y pues lo que ocurre es que entonces Estados Unidos reactiva estos paramilitares que hace un momento mencioné que se estudiaban en Guatemala. Y bueno, ocurre también un cambio en el gobierno de Estados Unidos. Por ahí en 1961, Eisenhower, el militar héroe de la Segunda Guerra Mundial, deja la presidencia en Estados Unidos y entra John F. Kennedy. Kennedy es muy curioso. La CIA, una agencia de inteligencia y espionaje en Estados Unidos, le ofrece a Kennedy pues casi llenarse de gloria, en el sentido de pues empezar a invadir Cuba. Y bueno, Kennedy, temeroso también de que se pudiera decir que Estados Unidos ante la opinión internacional se estaba ensañando con la isla de Cuba, pues reduce un poquito los ataques a Cuba. Y bueno, finalmente el 16 de abril de 1961, mediante barcos sin ayuda norteamericana, los exiliados cubanos tratan de entrar a Cuba, Bahía de Cochinos, ¿verdad? Es una playa al sur de Cuba. Y bueno, Cuba, pues que no sabía realmente cuánta gente iba a atacarlos, sacó todo su ejército disponible y esos exiliados cubanos los arrestan, los capturan, ¿verdad? Y bueno, Bahía de Cochinos se convierte en un fracaso militar de esta incursión dirigida desde Estados Unidos por Kennedy, y pues esto obviamente le genera mucha impopularidad a Kennedy. Bien, para 1962 los norteamericanos, intimidando a los cubanos, lo que hacen es intentos de bombardeos o simulacros en otras islas de invasiones cercanas a Cuba, y pues no sé si me capten, es para que a Fidel Castro le diera miedo lo que podría ocurrirle. Bien, esto obviamente, y aunque le generó a Fidel Castro que su amigo del alma, Ernesto El Che Guevara, se fuera de Cuba,
Castro ya no le queda otra. Estados Unidos está muy agresivo, muy violento, el embargo económico, las simulaciones, etcétera, y Castro le pide ayuda directamente a Nikita Khrushchev. Khrushchev le dice, pues sí, ¿sabes qué? Te acepto, ahora sí que tengamos relaciones económicas de amistad, tú y yo, pero dice, lo que sí te voy a pedir, Cuba, es que me ayudes. Estados Unidos tiene instalados en otra parte del planeta misiles atómicos en Turquía, apuntándome a mí, a la Unión Soviética, así que dame chance de poner misiles atómicos apuntando hacia Estados Unidos en tu isla. Entonces, bueno, a pesar del embargo económico, Estados Unidos no se da cuenta que la Unión Soviética está mandando barcos con comida, con suministros, con muchas cosas, que esa era la pantalla, pero abajo del barco, ¿verdad? O entre los marineros venían soldados disfrazados y venían las partes de los misiles. Estados Unidos, muy como siempre ha sido, de estarse viendo qué ocurre en otros países utilizando los satélites, por ahí se da cuenta a través de fotografías aéreas que hay algo medio raro ya en Cuba, asumado a que hay espías dentro de Cuba que, bueno, le empiezan a decir, oye, ¿sabes qué? Estamos viendo muchos soviéticos en Cuba, ¿qué estarán haciendo? Pero son demasiados. ¿Qué ocurre? Estados Unidos manda un avión YouTube que sobrevuela Cuba y, sorpresa, sacan fotos y se dan cuenta que ya hay varias bases y misiles listos y preparados en Cuba. Esto se da cuenta el presidente Kennedy y, bueno, pues empieza una alarma un poquito disfrazada en Estados Unidos. Kennedy le están sugiriendo sus asesores o que ataque aéreamente a Cuba o que lance un desembarco a Cuba, ¿verdad? Lo que sí es que, bueno, Kennedy determina pues no lanzar bombas ni nada sobre Cuba, pero sí la rodea como una especie de ahora sí de vigilancia policíaca alrededor de Cuba con los barcos, y el hecho es de que no permiten estos barcos que no pase nada a Cuba. La URSS protesta ante esta situación. Recordemos que la URSS enviaba barcos con comida hacia los cubanos, y entonces pues hay un punto por ahí de crisis donde estaban los soviéticos peleando que les den permiso de entrar a Cuba. Las cosas se ponen tensas y, bueno, Cuba prepara una defensa. La Unión Soviética amenaza, dice, ¿sabes qué? Si no me das chance de pasar con mis barcos hasta Cuba, yo te voy a lanzar los misiles que tengo instalados. Aquí ya estaba reconociendo, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que Estados Unidos entra con otro avión YouTube sobrevolando ya territorio cubano, y, bueno, la Unión Soviética, que ya estaba instalada en Cuba, pum, derriba el avión, y pues todavía crece más la desesperación. Al final, jóvenes, se quedó todo esto en una amagando ambas partes de derribar. Ni uno ni otro quería entrar a una guerra. Kennedy no quería entrar a la guerra, Khrushchev tampoco. Entendían que eso iba a generar una tercera guerra mundial. Y, bueno, de manera un poco hasta curiosa, empieza a haber una negociación entre Cuba y la Unión Soviética. Ambos ceden. La Unión Soviética empieza a desmantelar los misiles, se los llevan a Rusia. Estados Unidos quita la vigilancia a Cuba. Curiosamente no desmantela los misiles de Turquía, pero, bueno, al final esto pues fue la solución que se le dio a esta crisis de los misiles. Si me captan, ambos bandos estuvieron a punto de soltarse bombas atómicas. Bueno, jóvenes, hasta aquí sería todo. En la siguiente clase vamos a ver la guerra de Vietnam, y, bueno, pues les agradezco.